Hola, el momento del parto creo que es de las cosas que más nos aterran a las mujeres, el no saber qué tanto te va a doler, si vas a poder sobrellevar el dolor, qué se siente y sobre todo obviamente si eres primeriza, si va a ser posible que superes ese momento que a veces dura muchísimas horas y afortunadamente existe una alternativa que nos puede ayudar mucho con eso, que es la anestesia o epidural. Existen un montón de personas que defienden el uso de la anestesia, que la recomiendan incluso, otras que no, que las cosas al natural y todo eso. Yo aquí les voy a compartir mi experiencia, cómo me fue, algunos consejos o tips que les puedo dar, porque mi bebé ya tiene 2 meses pasadito y ahorita que tengo todo fresco en la cabeza quisiera compartir con ustedes mi experiencia. Obviamente mi parto fue con epidural y si lo recomiendo, si creo que fue una mejor decisión o si me arrepiento. Antes de comenzar les quiero decir que mi nombre es Rocío, que en este canal subo exclusivamente contenido de maquillaje, pero pues de vez en cuando nos salimos del tema como es este día. Entonces, si a ti te gustan esos temas, te agradecería mucho que consideraras suscribirte a este canal y también espero este video les sirva a alguna mamita por ahí. Espero les guste también y comencemos. Si quisieran ver como una versión más gráfica de cómo sucedieron las cosas ese día, mi cara, cómo me iba cambiando conforme iban pasando las horas y eso, les recomiendo que vean el blog del parto, se los dejo aquí como video sugerido, pero en este video va a ser más diferente porque les voy a contar cómo sucedieron las cosas y cómo me iba sintiendo yo, que sí es prácticamente lo mismo, pero en este video se los voy a narrar como más a detalle y además les daré algunos consejitos. Inicio diciendo que mi convicción era tener al bebé sin nada de anestesia. Bueno, al menos el 80% de mí quería aventármelo así sintiendo todo el dolor y todo eso, porque muchas personas me decían y sí, ¿no? Nuestro cuerpo está diseñado para pasar ese momento sin ninguna ayuda externa, se puede decir, en caso de que el bebé venga bien, bien acomodado y todo eso. Además que también había escuchado que era lo ideal para el bebé, que obviamente no tiene ningún efecto secundario el no ponerte anestesia. Y no les voy a mentir, también un poco de presión familiar de que mejor lo natural y todo eso. Aunque considero que nosotras como mujeres debemos de decidir sin presiones externas de qué es lo que vamos a hacer en ese momento. Mi parto estaba programado para el 17 de junio, iba a ser inducido porque no podía esperar más ya que el doctor iba a salir de la ciudad, pero yo creo que de todas formas todo iba a salir ese día. Ese día cumplía las 39 semanas porque cuando llegué al hospital y me midieron la parte de la dilatación, tenía ya 4 centímetros de dilatación y en la noche había sentido algunas molestias, aunque todavía no estaba segura de cómo se sentían las contracciones, pero sí ya había estado teniendo contracciones durante la noche. Llegué al hospital a las 6 de la mañana, me recibió una enfermera la cual me colocó 2 sensores en la parte del vientre. Uno medía las contracciones, así como montañitas se iban haciendo en la pantallita que iba monitoreando eso, que indicaba qué tan seguidas eran las contracciones y también su duración. El otro sensor medía al bebé su ritmo cardíaco, que también estaba, o sea, si estaba estable, si no, que lo cual era muy importante también tenerlo muy en cuenta. Y también me dijo, si vas a querer ponerte la epidural, te recomiendo que me lo digas lo más pronto posible porque tarda de 1 hora, hora y media a 2 horas en que te haga efecto. Entonces, lo mejor es que lo digas como con mucho tiempo antes de que ya no aguantes el dolor. Así me dijo y yo, ay, no quiero sentir presiones. Entonces, hasta ese momento, como todavía las contracciones ya sabía cómo se sentían debido al sensor no era nada que no pudiera soportar, era como una presión hacia abajo. He escuchado que hay mujeres que sienten otros tipos de sensaciones, pero en mi caso era como que si mi útero hiciera una fuerza hacia abajo tratando de empujar al bebé, pero nada que me hiciera gritar como en las películas, por ejemplo. Y por esos momentos de las 8 de la mañana, como les digo, las contracciones eran muy regulares, como cada 4 minutos, cada 2 minutos. No era nada súper intenso, me daba tiempo de descansar entre las contracciones y como les digo, no me dolía muchísimo. Así es que hasta ese momento yo seguía creyendo un 80%, como les digo, o confiando en mí misma que iba a poderlo hacer sin ningún tipo de ayuda de la anestesia. También cuando llegué al hospital, aparte de los sensores, me colocaron suero y a esa
picadura sí que me dolió en el brazo porque la primera vez no me encontró la vena la enfermera, entonces vamos otra vez y sí fue algo doloroso, entonces hasta eso me dolía más que las contracciones en ese momento. Y también por ese mismo piquete me empezaron a introducir el medicamento que hace que las contracciones se vuelvan un poco más seguidas o muy seguidas. Y a ese medicamento sí que le tenía mucho miedo porque había escuchado que cuando te ponen ese medicamento que te induce pues más las contracciones y todo eso, es que va a doler mucho más. Aunque el doctor me había dicho que no, que eso simplemente era un mito, pero a mí pues no se me quitaba el miedo. Y así fueron pasando las horas que sí parecían eternas porque aparte de sentir las contracciones pues no podía ni siquiera tomar un vaso de agua. Y yo soy una persona que fácil me tomo 2,5 litros más o menos al día de agua, entonces el no poder tomar agua ni comer nada me era muy difícil y para la sed lo único que me daban eran hielo para morderlo, masticarlo un poquito y sentir como hidratación en la boca, pero hasta ahí era todo. Y como a las 10:30 de la mañana me dieron como ganas de ir al baño, de orinar, y sí podía ir, entonces me paré y planeaba llevar el carrito este que contiene los medicamentos y el suero conmigo hacia el baño, pero cuando me estaba poniendo las sandalias, la sensación de orinar fue tan fuerte que ya no la pude sostener y empezó a salir mucho líquido y por más que apretaba no podía dejar de salir ese líquido. Entonces eso significaba que se me estaba rompiendo la fuente y sí, fue como, no sé, como medio litro, 1 litro de agua el que salió en ese momento. Y mi sensación era una combinación de sentimientos porque sentía mucho miedo, entonces eso me hizo llorar, pero a la vez estaba muy contenta porque cada vez faltaba menos para conocer a mi Rafaelito, a mi bebé. Entonces esa combinación de sentimientos me hizo soltar el llanto, pero principalmente era porque tenía miedo. Tengo que reconocerlo, que soy muy miedosa para esas cosas. Y en ese momento entró la enfermera y me dijo, qué bien que se te rompió la fuente. Entonces como que reclina un poco más la cama en la que estaba, lo hace más o menos como una silla, se puede decir, para que sigan bajando los líquidos. Ya no me dejó ni ir al baño ni nada. Y me dijo, ahora sí, ya se te van a venir más y más fuertes las contracciones porque ya se te rompió la fuente, cosa que obviamente también me dio muchísimo miedo. Y sí se fueron haciendo más fuerte para eso de las 12 del día. Como les digo, se iban sintiendo más fuertes, esa presión hacia abajo que duraba como unos 10 segundos, 8 segundos, como entre cada 2, 4 minutos, como les digo, pero nada que no podía soportar, o sea, que no pudiera soportar nada que me hiciera gritar, simplemente me hacía quedarme súper seria como para sentirla que iba bajando, ayudarme con la respiración porque estaba leyendo un libro todas las semanas antes del parto, que por cierto puse a mi esposo a que me lo leyera en ese momento para tranquilizarme, que se llama Parto sin dolor. Les voy a dejar el link en la cajita de información porque yo lo encontré en una página que creo que se llama Script, pero igual les dejo el link por si a alguien le pudiera servir. Y como les digo, intentaba tranquilizarme, pensar en otras cosas, platicar con mi esposo y también con mi mamá porque los dos estaban conmigo en el cuarto. Eso fue una bendición, pero seguía sintiendo muchísimo miedo. O sea, eso de intentar tranquilizarme y seguir los ejercicios de respiración que dice en el libro que les digo, no servía de mucho para todo el miedo que sentía. Y en eso entra la enfermera. Ya lo había platicado un poquito con mi esposo, que él, la idea de ponerme la epidural, y él me dijo, como tú veas, la verdad es que yo no quiero que te sientas forzada a nada, lo que tú quieras hacer, yo te apoyo. Y a veces eso es complicado porque dices, es que yo no sé qué quiero hacer. Pero bueno, entra la enfermera como a las 12:15, como les digo, y le digo, sí me quiero poner la epidural. Y me dijo, súper bien, entonces voy a ir a buscar a la doctora de la anestesióloga y eso que hace eso y regreso con ella en un momento. Mientras ella salió, a mí de todas formas me dieron vuelta por la cabeza todos los efectos secundarios que había escuchado de la famosa epidural. Uno de ellos es que obviamente dejas de sentir de la cintura para abajo, todo se paraliza, no puedes mover ya las piernas, no puedes ir a ningún lado, pero tampoco es que tengas muchos lugares a donde ir en ese momento, pero igual dejas de sentir las piernas. Otra cosa es que te pueden dar como mareos, náuseas, ese tipo de sensaciones, pero la más fuerte y la que me hacía dudarlo más es que el bebé iba a salir como muy adormilado, digamos, una vez que pues te pusieron la anestesia a él por estar dentro del sistema, del mismo torrente sanguíneo y eso, iba a recibir un poquito de ese medicamento e iba a salir como más adormilado y eso iba a retrasar
o iba a dificultar un poquito el que empezara a mamar desde un principio. Como que intervendría un poquito con la lactancia materna y era algo que yo quería hacer. Entonces esos efectos secundarios me siguieron dando vueltas y vueltas y vueltas y en eso regresa la enfermera otra vez y yo le digo, es que ya no quiero ponerme la epidural. Y me hizo una cara de, ¿cómo que no? Si ya me dijiste que sí, ya la están consiguiendo y así. No muy molesta, pero sí una cara como de sorprendida, así como que, ¿cómo es posible que ya me estés diciendo que no si hace 15 minutos me dijiste que sí querías? Y en ese momento sentí todo el compromiso de tenérmela que poner a fuerzas porque ya había dicho que sí y odio sentirme en ese tipo de situaciones en las que ya no quiero hacer algo, pero porque qué van a decir o el compromiso, como les digo, lo tengo que hacer. Odio sentirme en esa mitad y me dice, mira, yo te recomiendo que te pongas la epidural. Eres primeriza. Ya para ese momento creo que llevaba 5 centímetros de dilatación, pero de igual forma me dijo, vas avanzando bien en la dilatación y todo esto, pero todavía te faltan 5 centímetros y eso no es nada, me dijo, al momento de pujar, al momento de la expulsión es cuando el dolor se siente muy fuerte, porque yo le dije, es que hasta este momento no he sentido nada que no pueda soportar todavía, o sea, no es la sensación más bonita del mundo, las contracciones y así, pero las estoy llevando bien, respirando y todo eso. Y me dijo, sí, pero como te digo, el final es el momento en el que más necesitas una anestesia como una ayuda con el dolor. Y también me dijo, yo desde que llegué al hospital cuando iba a tener a mi bebé, la pedí y fue de las mejores cosas que he hecho. Tú ya llevas mucho avance, yo llevaba 2 centímetros cuando me la pusieron, tú ya llevas 5 centímetros, así es que es lo que más te recomiendo. Y algo que le dije en ese momento es que a mí me daba mucho miedo dejar de sentir mis piernas, ya no sentir las contracciones y no saber cuándo pujar y todo eso. Y me dijo, sí vas a seguir sintiendo esas sensaciones como de la presión y eso, pero para nada te van a generar dolor. Así es que es lo que más te recomiendo y así. Entonces su caso como que me dio mucha confianza. Ella igual me inspiró como paz y así. Y dije, está bien. Vamos con la epidural. Para el momento que ya llegó la doctora ya llevaba 7 centímetros de dilatación, o sea que las cosas seguían avanzando muy bien, así es que dije, es el momento perfecto para aplicarme la anestesia y sí, desafortunadamente tuvieron que sacar del cuarto a mi esposo y a mi mamá, que por políticas del hospital y demás no podía haber alguien externo ahí. Y me descubrí la espalda, me pusieron como, no recuerdo si fue una cremita de anestesia local o si fue una pequeña inyección, pero el caso es que no me dolió y de lo que se trataba era como dejar de sentir ahí para cuando me viniera la jeringa grandota, me imagino, porque la verdad es que no vi, pero cuando me inyectaran como tal la anestesia no sentir tanto dolor. Pero obviamente seguía súper nerviosa, así es que muy amablemente una enfermera me agarró de las manos y me dijo, apriétame todo lo que quieras, aquí estoy para que te desahogues conmigo prácticamente. Y pues sí, cuando me estaban poniendo la inyección esta, sí, la apreté, no demasiado porque en realidad casi no duele. Lo que más duele es que como cuando va entrando la anestesia se siente así como mucho ardor en la espalda, ese lugar donde te la están poniendo, pero no es una sensación insoportable, no es de gritar ni nada, es simplemente como un ardor fuerte y ya. Y una vez que terminó ese proceso, la doctora me dejó como un botoncito en el cual podía aplastarle para que saliera más anestesia en caso que estuviera sintiendo mucho dolor y todo eso, pero ese botón nunca lo aplasté. Y la verdad es que no estoy segura si eso hizo que se retrasara el ritmo al que iba dilatando, porque en los 7 centímetros me atoré 5 horas, no pasaba de los 7 centímetros, el doctor ya se estaba desesperando, las enfermeras también, pero afortunadamente después de las 5 horas avancé a los 8 centímetros y después hasta las 9 de la noche fue cuando llegué a los dichosos 10 centímetros de dilatación. Para esto, como les digo, el doctor ya se había desesperado y él ya me había sugerido la cesárea, solamente que yo decidí esperar un poquito más y afortunadamente sí dilaté hasta los 10 centímetros, pero me dijo, eso sí, no quieres cesárea, pero el bebé está muy arriba, así es que te va a tocar pujar muchísimo, hacer mucho esfuerzo porque tu bebé está muy arriba, como que su cabecita no bajó tan bien como él quería y así. Y yo dije, no hay problema, yo pujo.
no sabía lo que estaba diciendo, porque fueron 2 horas, no les miento, 2 horas de puro pujar. A las 9, como les digo, empezó eso de la pujadera y hasta las 11 de la noche nació mi bebé. Pero lo hice, podía pujar gracias a que no sentía dolor. Eso sí, sentía cuando venían las contracciones y eso fue mi mejor amigo en ese momento, porque las enfermeras me pusieron a que me jalara, o sea, como que me apoyara en las piernas, porque me acostaba en lo que descansaba de la contracción. Cuando venía una contracción tenía que agarrarme las piernas, que las tenía así abiertas, y hacer fuerzas así durante 10 centímetros, los cuales me ayudaba a contar la enfermera, y eran los 10 segundos más largos de mi vida, y venía una contracción como cada minuto prácticamente. Y imagínense hacer eso por 2 horas, fue una locura. Lo pienso y todavía no sé cómo fue posible o cómo fui capaz de sobrevivir a ese momento. Pero como les digo, gracias a que tuve la epidural en mi cuerpo, gracias a que estaba anestesiada, pude concentrarme en lo importante en ese momento, que era pujar y pensar obviamente en ya ver a mi bebé, y eso me daba fuerzas. Les puedo asegurar que si no hubiera tenido la epidural, no hubiera soportado ese dolor. No tanto porque sé que es mucho dolor o no, pero 2 horas de pujar más sentir un dolor intenso, eso iba a terminar en cesárea, estoy completamente segura. Así es que la epidural me salvó, hizo que mi bebé naciera por parto vaginal, y es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, aunque la dudé muchísimo, como les digo. Y algo que también me gustó de la epidural es que podía sentir cómo iba bajando el bebé a lo largo del cérvix. O sea, eso es lo genial, que puedes sentir tanto las contracciones para saber cuándo pujar, como al bebé que va pasando por el cérvix, pero sin ningún tipo de dolor, que eso es algo muy valioso. Y ya cuando se estaba acercando el momento que me sentía tan agotada que no podía más, el doctor saca unas tijeras como de carnicero, fácil de unos 15 centímetros o 20, algo así, y empieza a cortar ahí abajo, corta casi hasta llegar al orificio anal. No tan abajo, pero pues yo así lo sentí más o menos. Pero como les digo, sentía algo, pero para nada que me estuvieran cortando así en vivo, porque eso era lo que estaba haciendo. Y ya de repente dice, en esta sale, puja con todas tus fuerzas, lo cual hice. No sé de dónde saqué más fuerzas, pero pujé lo más fuerte que pude, y afortunadamente él también me ayudó, porque con unos faucets, creo que se llaman, jaló la cabecita del bebé y ya lo sacó completamente, gracias a Dios. Y sí, una vez que salió, él salió un poquito adormilado, no lloró mientras lo estaba medio limpiando el doctor, y todavía le cortó el cordón umbilical, y hasta que lo levantó para enseñármelo y poderlo ver por primera vez fue cuando él lanzó su primer llanto, lo cual como que me tranquilizó, porque sí estaba diciendo, ¿por qué no llora? Entonces, como les digo, se retrasó un poquito su llanto, también estaba un poquito adormilado porque me lo colocaron justo en el pecho en cuanto él lo levantó, y como que él no sabía lo que estaba pasando, pero ese fue su mayor efecto secundario, podría decir yo. Entonces, como mi bebé soltó un poco de excremento mientras estaba saliendo, había tragado un poquito, y eso me lo quitaron para limpiarle y sacarle todo eso que había aspirado y así. Y en ese momento nos quedamos solamente el doctor y yo, quien pues empezó a sacar la placenta, todos los residuos de sangre y eso, que yo tenía un espejito así enfrente de mí y podía ver. Vi cuando salió mi bebé, o sea, eso estaba muy padre, el poder ver qué estaba pasando por ahí, porque pues no tenía ojos para ver eso, solamente en el espejo, y vi cómo salía la sangre, vi todo, y dije, ¿cómo todo eso estaba dentro de mí? Pero sin ninguna sensación de dolor, como les digo. Y también, ya que sacó todo eso, empezó a coser. Literal, así coser, y tampoco sentía nada de dolor, lo cual estaba tan feliz de no sentir, porque esto sí se veía muy aparatoso desde el espejito, desde donde yo lo estaba viendo. Ya que limpiaron al bebé y todo eso, lo vuelven a poner en mi pecho, y esa hora se le llama hora dorada o golden hour, en la que te dejan al bebé para que comience a mamar y sea como su primer alimento en ese momento. Y gracias a Dios, sí tardó unos minutos, pero gracias a Dios pudo hacer el agarre correctamente. Claro que yo lo tuve que ayudar, también se medio dormía, no sabía qué pasaba y eso, pero el caso es que sí salió un poquito de lechita, que se le llama calostro a esa primera leche que sale, y
todo salió bien afortunadamente. Entonces, para no hacerles más largo el cuento, la epidural es la mejor decisión que he tomado en el momento de mi parto. Me ayudó muchísimo. Si tuviera que pasar por ese proceso alguna otra vez, sin dudarlo, en ningún momento la tomaría. Respeto muchísimo a las personas que lo quieren hacer completamente natural. De hecho, además de respetarlas, las admiro muchísimo. Pero esta es decisión de cada persona. Yo quería compartir mi experiencia porque si yo hubiera visto este video antes de tener a mi bebé, no hubiera llegado con tantas dudas, con tantos miedos, sino simplemente ya me hubiera sentido más segura de hacer lo que en realidad quería, que era no sentir tanto dolor y disfrutar más esta experiencia tan hermosa que, wow, nos cambia la vida. Y así espero haber ayudado a alguna mamita por allá afuera, que este testimonio les sea útil. Algo que les puedo recomendar es que solamente tú tienes la decisión en ese momento. No dejes ni que tu pareja, ni que tus padres, tus suegros, nadie intervenga en las decisiones que estás tomando en ese momento. Apodérate de tu bebé, apodérate de tu parto y ve haciendo como te vayas sintiendo cómoda sin sentirte obligada a nada. Yo sé que muchas veces la familia, la sociedad nos obliga a tomar ciertas decisiones como mujeres, pero no hay que dejar que eso nos siga influyendo en nuestros actos y hay que tomar las decisiones por nosotras mismas. Muchísimas gracias por ver. Dejen los comentarios si tienen preguntas. Haré todo mi esfuerzo por contestar a cada uno de sus dudas y todo eso. Así es que pues ya saben que cuentan conmigo. Muchísimas gracias por ver. Denle a like si les gustó. Como les digo, no olviden de suscribirse si es que les gustan también los videos de maquillaje, reseñas, tutoriales, noticias y esas cosas divertidas. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.